Una vez que generamos nuestro tipo de contenido en Strapi, Strapi lo que hace es generar automáticamente los REST endpoints o las rutas para los distintos verbos HTTP. Para el verbo get genera los métodos find y find1, para el post el método create, para el verbo put genera el método update y para el verbo delete genera el método delete. Strapi nos permite hacer un override de estos endpoints ya existentes o también nos permite crear nuevos endpoints y eso es lo que vamos a estar viendo en el video de hoy. Bien, primero voy a crear un nuevo proyecto en Strapi utilizando el comando create Strapi app. Lo vamos a hacer por la última versión, que es la versión 5.11.0. Al proyecto lo voy a llamar Strapi Custom Endpoints. Vamos a usar SQLite. Vamos a usar un ejemplo. Vamos a usar TypeScript. Vamos a usar npm. Inicialicemos Git. Bien, el proyecto ya fue creado. Así que lo que vamos a hacer es ejecutar Strapi en modo desarrollo para poder crear tipos de contenido personalizados. Así que voy a ingresar al directorio Strapi Custom Endpoints y voy a ejecutar npm run develop. Bien, ahora voy a abrir esta URL con el panel de administración de Strapi. Registro el administrador del proyecto y voy a crear un tipo de contenido desde el Content Type Builder. Voy a crear el tipo, un nuevo collection type que va a ser el tipo libro. Así que lo voy a llamar book, le doy continuar y voy a agregar un par de campos para usar como ejemplo. Vamos a tener un título, short text, y vamos a tener una descripción long text. Vamos a hacer descripción. Finalizamos y guardamos el tipo de contenido. Y como les comentaba hoy, lo que va a hacer Strapi es generar los endpoints por default, para el put, para el post, para el get y para el delete. Bien, ahora lo que vamos a hacer es abrir el proyecto en Visual Studio Code y vamos a ver cómo hacemos la customización. Bien, acá podemos ver el proyecto y tenemos que ir a la carpeta source y dentro de la carpeta source tenemos que ir a la carpeta API. Y acá ya tenemos la estructura asociada a nuestro tipo de contenido, que es el tipo book. Y si vamos a Content Types, acá vamos a tener todo lo que es el esquema, toda la metadata del esquema que acabamos de crear. Básicamente con dos propiedades, título y descripción, con el tipo, y alguna información adicional como el nombre de la colección, por ejemplo. Acá tenemos lo que son los controllers dentro de este archivo, y acá tenemos las rutas dentro de este archivo. Es así como se generan las rutas por defecto. Bien, primero para crear un endpoint personalizado, tenemos que extender la funcionalidad pasando un nuevo parámetro a lo que sería este método createCoreController. Y acá, bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo hacerlo. Tenemos que pasar el objeto Strapi y crear una row function con el código. Bien, y ese código es donde agregamos el comportamiento particular que queremos implementar. Así que bueno, esto es, hay que pasar el objeto Strapi y generar el arrow function. Y acá dentro lo que hacemos es crear la función para nuestro endpoint. Lo voy a hacer bien simple, le voy a llamar custom action y esto lo que recibe es el contexto. Y a través del contexto podemos acceder tanto al request como al response. Y bueno, acá lo que podemos hacer es, por ejemplo, asignar una respuesta. Ingresando ctx.body y le asignamos un string, por ejemplo, this is a custom action. Bien, una vez que tenemos la lógica definida en nuestro controller, tenemos que ir a la carpeta rutas y tenemos que crear un nuevo archivo. Y tiene que estar numerado para que lo reconozca Strapi pueda reconocer ese nuevo endpoint. En este caso le voy a poner 01 custom.ts y acá lo que tenemos que hacer es agregar esta estructura que voy a pegar acá, donde definimos cuál es el método. En nuestro caso va a ser el método get, el path, que va a ser /books /custom action, por ejemplo, y el handler, que es básicamente la referencia a este método del book controller, que es acá donde está declarado. Bien, guardamos esto y lo que vamos a hacer es inicializar Strapi. Así que ejecutamos npm run develop. Bien, y ahora nos vamos de vuelta al panel de administración.
Bien, ahora lo que tenemos que hacer es setear los permisos para poder acceder a este endpoint, creando un nuevo token. Así que nos vamos a Settings, y de acá nos vamos a API Tokens, y lo que vamos a hacer es crear un nuevo API Token. Vamos a ponerle de API Token, la duración va a ser 7 días, y vamos a hacer que sea de solo lectura. Nos vamos al libro, y vamos a ver que tenemos ya nuestro Custom Action en la lista de los métodos para los cuales podemos asignar los permisos. Lo que voy a hacer es crear un tipo de token custom y así me va a dejar seleccionar más métodos. Así que lo que voy a hacer es seleccionar también el custom action y bueno, ahora vamos a tener permisos para ejecutar estos 3 métodos. Los dos de lectura, el find y el find one, los dos get, y un get adicional que va a ser nuestra custom action. Así que lo voy a guardar y bueno, me voy a copiar también el API token, así podemos probar nuestro nuevo endpoint. Me vuelvo a Visual Studio Code y acá voy a crear un nuevo request. Bien, acá ya lo tengo seteado. Lo que voy a hacer es reemplazar el token por el nuevo que acabamos de crear. Lo pego, envío un request y como podemos ver, obtenemos la respuesta que habíamos seteado en nuestro controller. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer un override del método find o el método get que genera Strapi por defecto. Lo que voy a hacer primero es crear algún contenido para poder testear el endpoint. Bien, ya guardé y publiqué 2 libros de ejemplo, así que ahora vayamos a Visual Studio Code de vuelta. Y bien, lo que vamos a hacer es ejecutar el endpoint y como podemos ver, obtenemos los 2 libros, título 1, descripción 1, título 2, descripción 2. Y esto también contiene esta metadata. Lo que vamos a hacer es hacer un override del método get y vamos a agregar metadata a la respuesta. También podríamos llegar a hacer alguna modificación en los datos, sin problema. Pero bueno, en este caso, para hacerlo simple, únicamente voy a agregar un nuevo atributo dentro de lo que sería este objeto meta. Bien, volvemos a lo que sería el código para los controllers y agregamos un nuevo método. En este caso va a ser el método find, que es el que queremos sobreescribir. Este método también recibe el contexto con acceso al request y al response. Y bien, primero hacemos uso de la herencia para acceder al método ya generado por Strapi. Esto retorna los datos y los metadatos en estas 2 variables. Y como les decía, hacemos uso de la herencia, hacemos await, super.find y pasamos al contexto. Entonces lo que vamos a hacer es retornar estos datos, o estos valores, data y la metadata, y lo que vamos a hacer es agregarle una nueva propiedad a los metadatos. Por ejemplo, la fecha actual. Hacemos current date, new date, hacemos meta.date, que sería la nueva propiedad que vamos a agregar, y le damos un formato a la fecha, hagamos to isostring para hacerlo un poquito más amigable. Y bueno, ahora volvemos a ejecutar el request. Perdón, este sería el get. Y bueno, como podemos ver, tenemos los datos y lo que tenemos es esta nueva propiedad que acabamos de generar con nuestro custom endpoint dentro de lo que serían los metadatos. Eso sería todo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo.